Hola queridos, bueno, este mensaje es una breve recomendación para todos aquellos que tienen pequeños, niños. Por favor, enséñales a darle forma al miedo. Evita decirle a tu hijo, no tengas miedo. Ya eres demasiado grande para tener miedo. El miedo es para débiles. De verdad que esa no es la mejor forma de aproximarse al miedo. Por el contrario, considero que es muy importante que les vayas enseñando a usar los recursos personales. Estos recursos que les permitan autoevaluarse y encontrar sus herramientas para solucionar sus miedos a pesar de ser pequeños. Aunque esos miedos te parezcan absurdos, pues la emoción del miedo siempre es real, aunque las causas puedan no serlo. El miedo es una emoción pero muy poderosa desde que somos pequeños. Y claramente no se va a ir, aunque creamos que podemos decirle a nuestra mente que deje de pensarlo, de sentirla. Porque el miedo no es una decisión inmediata, es un proceso que puede ser muy largo o claramente puede ser corto, pero eso depende muchísimo de otros componentes de nuestra personalidad, de nuestra identidad, de herramientas, educación, etc. Pero creo que a los niños siempre les va a resultar más sencillo aprender a percibirse desde cómo se siente. Y a partir de ahí saber de dónde llega el miedo, cómo se siente el miedo, dónde se les aloja el miedo. Y ayudarles a reconocer eso es extraordinario porque es más fácil desmantelar un miedo si se sienten acompañados aprendiendo estos recursos. Y estos recursos siempre te van a ayudar a identificar el miedo. Y va a ser de enorme utilidad en un futuro cuando sean jóvenes o adultos. Creo que si los niños desde los primeros años pudieran aprender a respirar el miedo y no por ello quedarse estancados, aprenden a crecer enormemente en la virtud de identificar el miedo, porque el miedo es un mago lleno de trucos, pero cuando logras aprender a descubrir estos trucos, pues también logras entender que gran parte del control lo tienes tú. Hay que entrenar ese control, pero se puede. Aparte de enseñarle a tus hijos sobre el miedo, no tiene que ser aburrido, puede ser divertido, puedes dibujarlo, no lo caricaturices, pero puedes hasta dibujarlo o hablar como si fuera un personaje. Entonces estos son recursos que van a aprender a utilizar para fortalecerse. Y si les acompañas y si les exhortas a no negar su miedo y no te burlas de su miedo. A mí, la verdad, me hubiera encantado saber mucho de esto cuando estaba pequeño, porque yo desde niño, no siempre supe cómo deshacer estas ideas que me detenían de lograr lo que soñaba. Creo que los errores también en la vida te avalan, y yo, como he cometido tantos, he aprendido a levantarme y no a quedarme estancado ahí, y no como un necio, sino como alguien que aprende en la osadía a descubrir cómo romper tus propias limitantes. Y yo desde muy pequeño estoy en las tarimas, y muchos de ustedes podrían suponer que eso ha sido suficiente para acabar con mis miedos, y no, ni por cerquita, Creo que durante años sufrí las consecuencias de no saber qué hacer con mis miedos. Deseché miles de oportunidades, muchas veces perdí la noción de lo que yo era, de lo que yo quería. Muchas veces me vi paralizado cuando más tenía que actuar. Y por eso soy alguien que está lleno de moretones, ¿verdad? Y por eso me puse a indagar por qué el miedo me había escogido de esa forma a mí. Y muchas veces en mi vida sentí que yo era la pieza favorita del miedo, porque en cada situación de mi vida el miedo siempre se presentaba, siempre estaba ahí, siempre se anticipaba a mis pensamientos, a mis emociones, siempre lograba sabotearme. Es como si el miedo supiera lo que más me dolía, lo que me lastimaba, cuáles eran los botones que él podía apretar para drenar mi energía, y yo no tenía ni idea porque el miedo me conocía de tal forma. Es como si el miedo supiera todo mi funcionamiento. Claramente no me había enterado que yo también estoy compuesto de miedo, porque el miedo es una de las materias primas con la que el ser humano está hecho, pero es nuestra capacidad de aprender a usarlo lo que nos transforma la vida para bien. Yo comencé por imitar al miedo. Digamos que decidí conocerlo tanto que fuera yo el que se podía anticipar a sus movimientos. Me puse a estudiarlo, y cada cosa que yo iba aprendiendo se convertía en una revelación de cómo resolver estos juegos del miedo. Y como te dije, el miedo, como este mago fabuloso, tiene grandes trucos, ¿no? Y tiene un gran finale. Pero cuando te aprendes estos trucos,
aunque puede tener la intención de asustarte, puede intentar seguir sacando tigres del sombrero, pero cada día te espantan menos. Aunque en ocasiones debo de aceptar que te sorprenden sus nuevos trucos, uno aprende a navegar estos miedos. Y mi pasión siempre ha sido mostrarle pues a la gente cómo he logrado superar mis miedos. Y claramente mi receta no será la tuya, ¿ok? Pero en estos videos siempre busco otorgar breves reflexiones, breves herramientas que te puedan ayudar a pulir tu propio proceso. El primer paso pues siempre ha sido abalanzarse pues a una búsqueda profunda, ¿no? Y lo más elemental, entender de dónde viene el miedo, por qué lo siento, categorizar el miedo, categorizar su intensidad. Oye, estos son los síntomas que me producen este miedo o este miedo. Yo de tanto estudiar mis miedos aprendí a crear un protocolo personal. Digamos que aprendí una relación con él. Más allá de la alquimia biológica que un miedo puede producir o el cálculo psicológico que uno puede tener, he comprendido que el miedo en muchas ocasiones busca protegerme, pero me ata. Aunque la mente es mucho más caótica que la realidad, pero las emociones sí son reales, estudiarlo me ha permitido desmantelarlo, navegarlo o aproximarme a él de una forma más sofisticada. Y lo he estudiado de forma muy independiente. He distinguido cómo mis pensamientos desatan mis miedos y cómo luego estos pensamientos o emociones contaminadas alteran mi estado anímico y mi conducta. Así que estoy convencido que ante el autoconocimiento siempre es más fácil identificar la raíz de nuestro miedo, pero todo tiene que partir de una ácida honestidad. Y sobre todo aprender a identificar aquello que no nos permite prosperar. Pero prosperar no me refiero al contexto económico, sino emocional, intelectual, espiritualmente. Durante años yo he probado descartando, probando, aprobando. Digamos que por eso he creado técnicas y ejercicios muy personales que han sido muy útiles y que a lo mejor me hubieran ayudado hace muchos años, pero llegaron en el momento apropiado. Así que voy a seguir por aquí, compartiendo estos videos, y si les gusta este tipo de contenido, pues déjenmelo por favor en los comentarios. Nos vemos en las próximas conferencias de Ruge. Empezamos ahora en febrero. Por favor, acompaña a tus hijos, no te rías de sus miedos, muéstrales y enséñales a descubrir sus propias herramientas para desmantelar sus miedos. Tener miedo no debería de ser un delito en una familia, o en un matrimonio, en una amistad o en donde sea. Nadie debería de avergonzarse de tener miedo. Creo que la verdadera valentía parte de la vulnerabilidad, de aceptar nuestros miedos y de avanzar sobre de ellos aunque nos tiemblen las piernas. Si hoy te está persiguiendo un miedo, siéntete orgulloso de que lo has estado soportando. Aunque te sientas perseguido, pronto estoy seguro que vas a encontrar la forma de desmantelarlo. No claudiques, por favor. Uno puede pasar años tratando de desmantelar un solo miedo. 10 años, 15 años, no creas que meses. Son años. Y de repente llega no nada más el conocimiento, sino el entendimiento, ¿no? El momento eureka. Y dices, coño, ya descubrí cómo carajos. A lo mejor no desmantelarlo, pero sí abordarlo o mínimamente soportarlo. Uno va encontrando pequeños hacks y son muy individuales, pero uno tiene que aproximarse al miedo, no negarlo. Así que espero que haya sido de bendición estas pequeñas recomendaciones. Que Dios me les bendiga muchísimo. Nos vemos en el próximo video.